¿Quieres iniciar tu propio podcast? Y por supuesto vas a necesitar micrófonos. Pero en el mercado actual hay tantos modelos, tantas marcas que no sabemos cuál elegir. Y es por eso que en este video te voy a guiar paso a paso para poder ayudarte a escoger el micrófono adecuado para tu podcast. Bienvenidos. Para empezar debemos entender qué es un podcast. Un podcast es una conversación entre amigos, puede ser una entrevista a una persona, puede ser una sola persona hablándote, pero todo esto está pensado para ser escuchado. Es por eso la importancia de la selección de un micrófono adecuado. El podcast siempre ha existido. El podcast puede ser la radio lleva muchos años en el aire. Cuando escuchas que entrevistan a celebridades, a personajes políticos, artistas, etc., esas conversaciones es un podcast. Al menos que tú tengas una definición más clara de lo que es un podcast, te invito a dejármela aquí en los comentarios. Pero, ¿por qué se han vuelto tan populares los podcasts? Es simple. Producir un podcast en la actualidad es muy accesible. Cualquiera puede producir su propio programa de podcast. Con la llegada de las redes sociales lo puedes alojar en YouTube, en Instagram, donde tú quieras. Pero en sí lo que los ha vuelto más popular es que ahora los puedes grabar en videos. Grabamos la versión en audio para poder colgarlo en Spotify o en cualquier plataforma de sonido y la versión con video aquí en YouTube. Es más, yo también tengo mi propio podcast que se llama El Desahogo, donde invito a personas del medio audiovisual para poder conversar temas de producción, de cine, etc. Por aquí se los voy a dejar para que lo puedan visitar en cualquier momento. Ahora que ya entendimos lo que es un podcast, entonces ya te habrás dado cuenta la importancia que influye el audio en esto de aquí. Existen muchos micrófonos en el mercado actual, como tenemos los micrófonos lavalier, los micrófonos de condensadores, los micrófonos dinámicos, los micrófonos de shotgun, etc. Entonces, ¿cuál es el adecuado para el trabajo que voy a hacer en este caso? Pero antes de escoger el micrófono adecuado, es importante que entendamos ¿qué es un micrófono o al menos cómo funciona? El micrófono es un aparato que recibe las ondas sonoras, o sea, cuando nosotros hablamos, emitimos unas ondas, hacemos vibrar algunas membranas dentro del micrófono y ese micrófono convierte esa vibración en electricidad y esa electricidad se convierte en una señal de audio. Eso es básicamente lo que hace un micrófono. Todos los micrófonos funcionan iguales, pero cada uno tiene una manera distinta de poder registrar el sonido. Hay dos tipos de micrófonos que son muy utilizados, que son los micrófonos de condensador y los micrófonos dinámicos. El micrófono de condensador es un micrófono que te permite a ti registrar de manera clara, muy precisa, es muy sensible a todos los sonidos y está diseñado para ser utilizado en espacios donde todo está controlado. El más mínimo ruido que existe por ahí, este micrófono te aseguro que lo va a registrar. Los micrófonos condensadores son ideales para poder utilizarse en situaciones donde tenemos un ambiente muy controlado. Ideal para los cantantes, ideal para las locuciones, ideal para cuando un cantante va a grabar, cuando quieren registrar el sonido de algún instrumento, cuando van a hacer locuciones, cuando van a hacer doblaje. Estos micrófonos son ideales porque captan todo hasta el mínimo detalle y con mucha claridad. Lo que significa que estos micrófonos también van a agarrar un poco de ambiente. Y una de las características principales de estos micrófonos de condensadores es que para poder funcionar requieren una energía. Y esa energía es de 48 voltios en algunos modelos. Pero ¿de dónde obtenemos esos 48 voltios para que pueda funcionar? Simple. Hay grabadoras de audio externas que te permiten mandar energía a estos micrófonos, algunas cámaras, las de video, alguna consola de audio, etc. Cualquier aparato de estos de aquí que permitan suministrar energía para micrófonos, esa energía viaja por medio del cable XLR que va conectado aquí. El mismo cable que también sirve para poder enviar la señal eléctrica de audio. Los micrófonos condensadores no solamente tienen este tamaño, también un micrófono de condensador es un micrófono corbatero, un lavalier, un micrófono de escopeta, un micrófono de shotgun. Estos micrófonos también son de condensadores y funcionan de la misma manera. Un micrófono lavalier requiere energía y lo obtenemos cuando lo conectamos a la cámara o cuando lo conectamos a nuestro transmisor. En este caso, yo tengo un pequeño lavalier que tiene su propia batería interna. Entonces, estos micrófonos te permiten a ti poder registrar el sonido con bastante claridad y con una gran potencia. Y ahora hablaremos del micrófono dinámico. Los micrófonos dinámicos son más sencillos para poder trabajar. Estos micrófonos no requieren energía de 48 voltios. Simplemente lo conectas directamente a tu cámara, a tu consola de audio, etc. y va a funcionar. Pero ¿cómo va a funcionar si no tiene energía? ¿Recuerdan lo que les expliqué de cómo funciona un micrófono? Eso es lo que hace exactamente este micrófono. Al momento de yo hablarle, genera esa vibración y esa vibración genera esa electricidad que viaja como una señal de audio. Pero la característica de los micrófonos dinámicos no solamente es esa, sino que te permite a ti hablar, registrar el sonido, pero captar la menor cantidad de ambiente posible.
porque estos micrófonos hay que hablarles directamente. Estos micrófonos aquí son más resistentes y soportan mayor presión sonora, lo que significa que puedo microfonear cosas que generen bastante ruido y este micrófono lo va a soportar, a diferencia de un micrófono de condensador que lo podemos hasta quebrar. Los micrófonos dinámicos también te permiten a ti grabar y aislar la mayor cantidad de ruido posible, pero esto no es porque trabaja con algo electrónico o un supresor de ruido. Esto funciona porque estos micrófonos no son muy sensibles al sonido. Son ideales para los conciertos en vivo. Han visto a los cantantes que tienen ese micrófono con la cabeza gris, que hablan, cantan y se escucha la menor cantidad de ruido del público posible. Ideales si yo quiero microfonear un instrumento como por ejemplo el bombo de una batería, cosa que no lo podría hacer con un micrófono de condensador. Aparte, los micrófonos dinámicos son más resistentes ante golpes, impactos y también, como les había mencionado, a la presión sonora. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Ahora estamos probando el micrófono Rode PodMic. Es un micrófono diseñado exclusivamente para podcast. Si se fijan en el nombre del modelo dice PodMic, así que es un micrófono de podcast. Entonces, este micrófono, al ser dinámico, tiene esta manera de aislar los ruidos de exteriores, el ruido ambiente, porque es un micrófono que no es tan sensible. Bien, ahora estamos probando el micrófono de condensador. Este aquí es un Boya BGM1000. La calidad de registrar el sonido, este micrófono, al ser de condensador, pues es muy sensible y capta la voz con mucha claridad. Si nosotros queremos hablar muy bajito, si queremos hacer muchos soniditos así, este micrófono lo puede registrar. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a colocar un sonido de lluvia aquí en mi teléfono. Este sonido aquí voy a ponerlo. Lo voy a poner alrededor del micrófono para que podamos probar qué tanto puede girar el ruido ambiente mientras voy hablando. Ahí seguramente escuchan un poquito de ruido ambiente y es lógico porque está cerca el micrófono. Pero este micrófono yo tengo que hablarle directamente, siempre directamente. Si yo hablo por acá, yo hablo por acá, yo hablo por acá, no registra mi audio y solamente si le hablo directamente. Este es el micrófono dinámico Rode PodMic. Bien, la lluvia, como este micrófono es muy sensible, va a captar bastante ambiente. Aquí tenemos la lluvia, vamos a colocarlo por acá en la mesa. Mientras voy hablando, estoy seguro que ustedes están escuchando un poco de ambiente con este micrófono. Ese digamos que es una desventaja porque no está diseñado para ser trabajado en lugares con condiciones en las que no podemos controlar el sonido. Ahí está, este es el micrófono de condensador. ¿Notaste la diferencia? Ahora ves, mira si te conviene o no. Seguramente para hacer ASMR te vendría perfecto, para hacer esos soniditos así, esas cositas. Entonces, ¿cuál micrófono es ideal para el podcast? Cualquiera de los dos, pero en lo personal yo te recomiendo trabajar con micrófonos dinámicos porque de esa manera obligo a que mi invitado o hasta cuando yo vaya a hablar hable directamente aquí y aislar la mayor cantidad de ruido posible. De esa manera yo creo esa sensación también radiofónica porque recuerden que el podcast está pensado para ser escuchado y poder subirlo a cualquier plataforma de audio. Y es más agradable poder escucharlo. Como dato interesante, la sensación de escuchar un podcast no es tener un micrófono a esta distancia como estamos grabando con un micrófono lavalier, más bien es hablarles directamente al micrófono. Entonces, toma en cuenta qué es lo que vas a hacer, un programa de entrevistas o realmente vas a hacer un podcast. Si ese podcast más adelante lo piensas subir en plataformas de sonido, te recomiendo que inviertas en micrófonos para hablarles directamente. Un micrófono lavalier o corbatero no es ideal para un podcast. Si por temas de presupuestos seguramente no consigues uno de estos micrófonos, créeme que en el mercado actual el micrófono dinámico es el adecuado para el podcast y sobre todo porque es el más económico y más accesible. Aparte, porque recuerda que estos micrófonos no requieren energía de 48 voltios como lo hace el de acá. Así que ya lo saben, si te sirvió esta información, déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a este canal que cada día estamos creciendo más. Así que ya lo saben, ¿cuál micrófono te quedas tú? ¿El micrófono dinámico o un micrófono de condensador? Nos vemos, chao.